Buenas tardes, compañeros. Disculpa la tardanza. Estaba pasando clases. Recién terminé. Hace ratito nomás. Ya, entonces para la clase de hoy vamos a realizar el ejercicio 1 de su práctico, que es de flujo eléctrico. Previamente, aquí voy a colocar la fórmula del flujo eléctrico. Hay dos por si acaso. Esta es una, flujo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico por la superficie. La superficie sería el área. Ya. Entonces la superficie sería el área. Esta sería ya el flujo eléctrico, ¿no? Pero este es cuando el campo eléctrico está en este sentido, ¿no? Solamente vertical o en este sentido, ¿no? Horizontal, en línea recta, ¿no? Pero si el campo eléctrico que, que, sal, que sale de la superficie tiene una inclinación, digamos, de esta forma, ahí se va a utilizar ahí cambiaría, ¿no? El campo eléctrico por la superficie, por el ángulo, ¿no? Sea, si es vertical, sería sen del ángulo, o también, si es horizontal, sería el campo eléctrico por la superficie por coseno, ¿no? Del ángulo. De esa forma. También otra fórmula del flujo eléctrico sería flujo eléctrico va a ser, espera un ratito. Flujo eléctrico va a ser igual a la carga sobre el coeficiente de permisibilidad. Esa sería la fórmula a utilizar. El flujo eléctrico se mide en Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Ya, esa sería la unidad del flujo eléctrico. Sabiendo eso, nos vamos aquí al ejercicio. Me dice,
un campo eléctrico vale para E igual a 200 newtons sobre coulomb para una distancia de X mayor a 0. Mayor a 0 me indica, mayor a 0 sería en el eje positivo, ¿no? Hacia el lado derecho, que sería esta parte de acá. Ya. Ahora, me dice también campo eléctrico igual a menos 200 newtons sobre coulomb para una distancia de X menor a 0 en el lado izquierdo, ¿no? En el eje negativo sería. También aquí el campo eléctrico me indica que es negativo. Este signo negativo solamente me indica la dirección que tiene el campo eléctrico, ¿no? No se le ocupa este signo negativo para la fórmula. Solamente aquí me está indicando la dirección que tiene el campo eléctrico. Es una aclaración ahí. Ya. Me dice un cilindro circular recto de 20 centímetros de longitud y 5 centímetros de radio tiene centro en el origen y su eje está a lo largo del eje X. Aquí está. De modo que una de las caras está en X igual a más 10 centímetros y la otra X igual a menos 10 centímetros. Menos 10, el signo menos también me indica solamente este, aquí en el tema de distancia sería hacia el lado izquierdo, ¿no? El eje negativo. Para el inciso A me pide calcular el flujo saliente que atraviesa cada cara. Tengo que calcular el flujo que atraviesa esta cara acá, ¿no? De acá, esta cara de acá. Y también esas dos caras creo que solamente me pide. Sí. Para el inciso B me pide calcular el flujo a través de la superficie lateral del cilindro. ¿Cuál es la superficie lateral? Es esta de acá, ¿no? Todo todo lo que está acá. Aquí en el gráfico me está indicando que esa va a ser la superficie 3, ¿no? Aquí está. Superficie 3. Todo solamente es lo que la superficie lateral del cilindro. Para el inciso C me pide calcular el flujo neto que atraviesa toda la superficie cilíndrica. O sea, el flujo neto es la sumatoria de todos los flujos del flujo aquí en esta cara de la superficie 1, el flujo de la superficie 2 y el flujo que va a tener la superficie 3, ¿no? Ya. Primeramente vamos a resolver el inciso A. ¿Cuál es el flujo saliente que atraviesa cada cara? Aquí, esta cara es la superficie 1 y esta cara acá es la superficie 2, ¿no? Primeramente vamos a hacer con esta superficie. Sería aplicando la fórmula, ¿no? Aquí tenemos el campo eléctrico, ya me da. Entonces, el flujo eléctrico para la superficie 1 va a ser igual al campo eléctrico que sale por la superficie 1 por la superficie 1. Aquí como vemos, el campo eléctrico no tiene ninguna inclinación, ¿no? Por lo tanto, es solamente esta fórmula acá nomás. Entonces, la superficie, que vendría a ser el área, sería, aquí primeramente lo voy a copiar de nuevo, campo eléctrico que sale por la superficie 1 por la superficie 1 sería el área, el área de un círculo sería pi por radio al cuadrado, ¿no? El radio de la superficie 1 me está indicando acá. Aquí nos dice que un cilindro circular recto de 20 centímetros de longitud y 5 centímetros de radio, ¿no? El radio sería el mismo, ¿no? Para ambas caras. Ya, aquí reemplazo datos. Flujo
eléctrico en la superficie 1 sería igual a, utilizo esta fórmula acá, ¿no? Campo eléctrico por radio por pi por radio al cuadrado. El campo eléctrico es el mismo, ¿no? Para ambos lados. Sería de 200 newton sobre coulomb por pi por el radio al cuadrado. El radio lo tengo que transformar a metro. Aquí me da el radio que es de 5 centímetros. 5 centímetros a metro sería 0,05 metros, ¿no? Todo eso elevado al cuadrado. Entonces, el flujo eléctrico en la superficie 1 va a ser igual. No sé si podrían ayudarme con ese cálculo. 1,6. Sí, sería entonces 1,6 en unidades de Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Con eso tendríamos ya el flujo eléctrico en la superficie 1, podría ser. Ahora hacemos lo mismo para la superficie 2, pero en la superficie 2 nos damos cuenta que el campo eléctrico es el mismo, el radio va a ser el mismo, ¿no? Solamente no, nada cambia, entonces para nada cambia entonces para el flujo eléctrico en la superficie 2 sería igual a la misma de acá, ¿no? Que hemos calculado, 1,6 newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Con eso ya tendremos el resultado del inciso A. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No se supone que uno tiene que ser negativo y el otro positivo? Sí, como dije anteriormente, el campo eléctrico solamente me está indicando la dirección, ¿no? Del, del campo eléctrico. A ver un ratito. En acá uno sería negativo. Aquí en la superficie 1, el flujo eléctrico, los flujos eléctricos solamente son positivos, porque acá todos, como dije anteriormente, el negativo que tiene el campo eléctrico, solamente me indica la dirección que va a tener el campo eléctrico, ¿no? Así le explicó el ingeniero, ¿no? Porque según a lo que yo he llevado, bueno, no he llevado mucho bueno, no he llevado mucho, solamente en el semestre que yo llevo con el ingeniero, solamente hicimos un ejercicio, no, no nos dio así práctico de todo sobre esto, solamente un ejercicio, más o menos parecido a este, donde el campo eléctrico, el negativo, cuando es negativo, no se toma en cuenta, solamente el negativo me está indicando la dirección que va a tener el campo eléctrico, ¿no? Como aquí está, en el gráfico está poniendo un eje de coordenadas hacia el lado izquierdo, estaría el campo eléctrico negativo y al lado derecho estaría el campo eléctrico positivo, ¿no? ¿Me debes entender, no?
Por ejemplo, yo utilicé la fórmula de E por 2 por pi por radio por L. Y ya ahí digamos que vendría el coseno que no se toma en cuenta por lo que es cero. No sé si igual se podría tomar en cuenta esa fórmula porque a mí me sale menos 6,28, no 1,6. Pi por radio por L. Ajá. O sea, es E1 por 2 por pi por radio por L. Eh, esa L sería la longitud que tiene el cilindro. Aquí yo lo que, lo que me está pidiendo el ejercicio es hallar el flujo eléctrico que pasa por esta cara nomás. Si estás poniendo pi por radio por L, estarías hallando el área transversal, creo. Sí, área transversal sería ese. Aquí lo que me pide el ejercicio de ayer, el flujo solamente a través de este círculo acá, ¿no? Entonces, la fórmula sería esta. El área sería pi por radio al cuadrado. ¿Se entiende, no? Bueno, entonces para el inciso B, ¿cuál es el flujo a través de la superficie lateral? Aquí sí se va a utilizar esa fórmula, pero no es radio. En la superficie lateral es aquí, ¿no? Todo esto de acá que dije antes, ¿no? Sería el flujo eléctrico. Ahí me está indicando que ese es un flujo eléctrico 3, ¿no? En la superficie lateral, que sería el campo eléctrico que pasa por la superficie 3 por la superficie 3. Aquí si se dan cuenta, a ver, lo voy a borrar. Aquí si se dan cuenta, aquí la superficie, todo esto aquí es la superficie 3, dijimos, ¿no? Aquí hay un campo eléctrico 3, ¿no? Ese estamos poniendo acá. Pero aquí, cuando el campo eléctrico está en forma horizontal, o sea, en el mismo sentido o sea, en forma horizontal a esta superficie, el flujo eléctrico sobre esta superficie va a ser 0. Para que el flujo eléctrico sobre esta superficie no sea 0, el campo eléctrico que pasa a través de esa superficie tiene que estar en forma perpendicular, o sea, hacia arriba. Hacia arriba. En este sentido tiene que estar para que el flujo eléctrico a través de esta superficie lateral no sea 0, ¿no? Pero no tenemos ese caso acá. Aquí no podemos observar que el campo eléctrico está en forma horizontal a la superficie de acá, ¿no? Entonces, cuando está en forma horizontal, el flujo eléctrico va a ser 0. Este sería mi resultado para el inciso B. Aquí si en caso contrario no sea en caso contrario, si el campo eléctrico es en forma perpendicular, en esta forma, tendrían que hacer lo mismo de acá, ¿no? Pero el área, o sea, la superficie 3 sería igual. La superficie, aquí lo voy a poner en la formulita. La superficie 3 sería
aquí viene esa fórmula que me dijiste, que sería pi por radio por L. ¿No? L sería la longitud, ¿no?, que tiene esta acá, y el radio. Esta sería el área para la superficie 3. Está acá. ¿Me dejo entender hasta ahí, no? Ya, entonces, para el inciso B, el flujo eléctrico va a ser 0, ¿no? Porque el campo eléctrico está en forma horizontal a la superficie. Ahora, para el inciso C, para el inciso C me pide cuál es el flujo neto que atraviesa toda la superficie cilíndrica. Entonces, para ella el flujo neto sería flujo neto igual a la suma de todas las superficies, ¿no? O sea, todos los flujos que hay en cada superficie sería en la superficie 1 más el flujo eléctrico en la superficie 2 más el flujo eléctrico en la superficie 3. Entonces, el flujo eléctrico neto sería igual a, aquí el flujo 1 sería, aquí hemos llegado 1,6. 1,6. Después vamos a poner las unidades para que no nos haga mucho campo. Más el flujo eléctrico en la superficie 2 es el mismo, ¿no? 1,6. Más el flujo eléctrico en la superficie 3. Aquí está. Hemos sacado que es 0, ¿no? 0 entonces. 0. Entonces, haciendo una sumatoria, me saldría el flujo eléctrico neto. Sería 1,6 más 1,6 más 0, ¿no? Sería 3,2, ¿no? Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Entonces, con esto estaríamos dando respuesta al inciso C. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Podrías repetir esa parte del flujo eléctrico se vuelve 0? De No la B. entendí. ¿Por qué ese? Ya, O sea, ¿en qué casos el flujo eléctrico sobre una superficie se vuelve 0? ya. Ya, ahorita. Entonces, tomemos en cuenta, aquí lo voy a hacer mejor. Tenemos en cuenta que esta es nuestra superficie, ¿no? Aquí del cilindro. Ya. Entonces, para cuando el campo eléctrico está en la misma dirección que la superficie, o sea, en este sentido, en forma horizontal, ¿no? O en el mismo sentido de la superficie, ahí recién el flujo eléctrico va a ser 0. Este es el campo eléctrico, ¿no? Entonces, para que el campo eléctrico no sea igual a 0, tiene que ser perpendicular a la superficie, en este sentido. A ver, aquí lo voy a hacer mejor. Aquí mejor lo dejo.
Ya. Tomemos en cuenta que esta es la superficie que tiene el cilindro, ¿no? Todo lo que, solamente eso, ¿no? La superficie lateral, ¿no? No los redondos acá, ¿no? Los redondos, los círculos. Solamente estamos tomando esta superficie que sería la superficie 3. Entonces, aquí en el ejercicio vemos que el campo eléctrico está en esta dirección. En esta dirección. Entonces, cuando el campo eléctrico está en esa misma dirección que tiene la superficie, el flujo eléctrico va a ser 0. En ese caso, ¿no? Ya. Ahora, el otro caso. Aquí lo voy a hacer. Aquí mejor. Otra vez, aquí está la parte lateral del cilindro. Ya. En ese caso, si el campo eléctrico está en esta dirección, en forma perpendicular, ¿no? A la superficie, ahí el campo eléctrico ya no va a ser, ahí ya el flujo eléctrico va a ser diferente a 0. Va a tener otro valor diferente a 0. Podríamos poner de esta forma, ¿eh? Diferente a 0. O mayor a 0, pues, ¿no? ¿Me entienden ahora, no? Sí, sí. Sí, se entiende. ¿Puede tener alguna inclinación al campo eléctrico con respecto a la Sí, superficie? sí. Y también cuando tiene inclinación es diferente a 0. O sea, puede tener otro valor, ¿no? Aquí lo voy a hacer, no, aquí otra. Cuando tiene inclinación. Aquí está la superficie del cilindro. Basta, cochino. Aquí está Basta. la superficie lateral No del seas cilindro. cochino. Basta. Ya. Aquí está la superficie lateral del cilindro. Y si el campo eléctrico tiene, como dijiste, una inclinación, ese sería el campo eléctrico, ¿no? Digamos una inclinación de 20. Ahí recién el flujo eléctrico se ocupa la fórmula normal igual. Aquí también la fórmula normal. Aquí también, ¿no? Aquí el flujo eléctrico va a ser diferente a 0, ¿no? O mayor a 0. ¿Me dejo entender, no? Esos serían los 3 casos, ¿no? De flujo eléctrico. El primero, aquí le puse, sería cuando el campo eléctrico es perpendicular a la superficie, el flujo va a ser diferente a 0. Entonces aquí, para el otro caso, aquí lo voy a poner caso 1, caso 2 y caso 3. En el caso 2, aquí tenemos la superficie lateral del cilindro. El campo eléctrico está en forma, en la misma dirección, ¿no? De la superficie que tiene. O sea, está pegado a la superficie. Aquí va a ser el flujo igual a 0. Solo en este caso, ¿no? Ahora, en el caso 3, aquí está la superficie del cilindro. Y aquí vemos que el campo eléctrico tiene una inclinación, ¿no? Entonces aquí igual el flujo eléctrico va a ser diferente a 0. Diferente, ¿no? O sea, otro valor. Con eso entonces me dejaría entender, ¿no? Del flujo eléctrico. Sí, compañero. ¿La misma fórmula se aplica para el caso 3? Para el caso 3 se utiliza la misma fórmula, pero ya se estaría utilizando a ver aquí, flujo eléctrico igual a campo eléctrico por la superficie, pero aquí ya se estaría utilizando las funciones trigonométricas, ¿no?
coseno del ángulo o seno del ángulo. Depende en qué sentido esté, ¿no? La inclinación, ¿no? Del cilindro. Si está en este sentido, este cilindro, digamos que está en este sentido el campo eléctrico, ya sería otra función trigonométrica que sería el seno, creo, ¿no? Ya. Ya conforme vaya resolviendo el ejercicio ahí lo voy a explicar mejor. Aquí de la función trigonométrica, cómo se utiliza para reemplazar, ¿no? Depende de la inclinación, seno o coseno. Ya. Compañero, disculpa, Sí, el inciso C no tiene que salir 0, porque si nos fijamos en el flujo eléctrico del 1, el vector está yendo tiene un vector contrario, sería menos 1,6 Newton metro cuadrado, porque el campo eléctrico está saliendo, el vector tiene una dirección en el coordenada del X negativo. Entonces el flujo eléctrico también está dirigido tiene esa misma dirección. Entonces sería menos 6. Y el flujo neto sería 0. Anteriormente había explicado que el signo negativo que tiene el campo eléctrico solamente me está indicando la dirección, ¿no? Solamente me está indicando la dirección que tiene el campo eléctrico. En ningún momento se va a utilizar el signo negativo para los cálculos de flujo eléctrico. En la fórmula tendría que estar el campo eléctrico como valor absoluto, porque siempre va a ser positivo. Sí, con valor absoluto podrían ponerlo. Yo no lo manejo mucho en valor absoluto, ya sí, porque Fondo, pues tendrían que... ya. ¿Se escucha, no? Hola. Sí, se escucha. Ya. Como decía, yo no manejo mucho valor absoluto. Bueno, en los semestres que yo he avanzado no hemos llevado con valor absoluto porque ya se sobreentendía nomás que solamente el campo eléctrico cuando tiene negativos me está indicando solamente la dirección, ¿no? Pero si ustedes gustan lo pueden manejar con valor absoluto, no hay problema. Porque no se supone de que un 200 es positivo y el otro 200 es negativo. Sí, el negativo por eso solamente es la dirección, o sea, hacia el eje X negativo, ¿no? Que tiene el campo eléctrico. Solamente me está indicando la dirección. Y positivo sería al lado derecho, ¿no? Del eje X. Solamente me está indicando la dirección que tiene el campo eléctrico. Eso es lo que me voy, compañero. Ahora mira, el campo eléctrico tiene un valor negativo. Ahora tú calculas el flujo eléctrico positivo, o sea, como que no tuviera, digamos, el INGE explicó de esa manera. Por eso te digo, el campo eléctrico, claro, más allá de lo que te da ahí, que es negativo, el flujo eléctrico también tendría que ser negativo. Eso es lo que explicó el ingeniero, ¿no? Bueno, yo me estoy basando en eso. Mm, no, la verdad no he visto en los ejercicios bueno, algunos ejercicios que el ingeniero ha hecho no lo ha tomado en cuenta o tal vez ha puesto solamente el valor absoluto para hacer desaparecer el signo negativo.
eso tiene un ejemplo. Entonces, un ejemplo hizo por eso te preguntaba eso. Sí. Porque después solamente me indica la dirección nomás el signo negativo. Como aquí, si se fija aquí también en las distancias, ¿no? X igual a más 10 centímetros y la otra es X igual a menos 10 centímetros. Aquí también está menos 10, también solamente me está indicando el signo negativo también solamente me está indicando la dirección que tiene, o sea, el lado izquierdo, ¿no? Del eje X. El lado negativo. También aquí 10 más 10 centímetros, el lado positivo del eje X. Aquí también está haciendo lo mismo, ¿no? Para el campo eléctrico. Positivo 200 sería hacia el lado positivo del eje X, ¿no? Aquí también el campo eléctrico menos 200, el lado negativo del eje X. Eso es bueno, eso es a lo que le he hecho seguimiento también a algunos ejercicios o ejemplos que hizo el ingeniero el anterior semestre también. Pero si quieren salir de dudas, le pueden preguntar al ingeniero. Ya. Si no tienen más dudas en este ejercicio, vamos a seguir con el siguiente. Lo voy a cortar ya lo voy a cortar la reunión. Vuelven a entrar, por favor, para que suba en video separado.